Bueno, vamos a comenzar con el módulo de lámina de riego. Vamos a ir recorriendo una serie de conceptos que ustedes ya tienen del curso de edafología de la carrera de agronomía, pero con una secuencia lógica de forma de abordar el cálculo de la lámina de riego casi sin darnos cuenta. La definición es el volumen de agua a aplicar por unidad de superficie y se expresa en milímetros. Devuelve la humedad del suelo desde un valor umbral hasta un contenido óptimo para las plantas que se conoce con el nombre de capacidad de campo. Entonces, la lámina de riego se expresa en milímetros como una altura de agua y cuando nos referimos a una superficie se cumplen estas equivalencias. 1 milímetro es igual a 1 litro por metro cuadrado. 1 milímetro es igual a 10 metros cúbicos por hectárea. Estas equivalencias conviene que las razonemos una vez y que después las tengamos siempre presentes, rápidamente en la mente. El contenido de agua en el suelo lo podemos expresar de 3 formas diferentes. Primero, como humedad gravimétrica, que es el porcentaje de humedad expresado en base a peso seco del suelo. Son los gramos de agua en relación a los gramos del suelo seco. ¿Cómo nos hacemos de esta forma de determinar la humedad gravimétrica? Tomando muestras de suelo por horizonte a las que se les debe registrar el peso fresco y se las pone a secar en estufa hasta un peso constante y registramos el peso seco. La diferencia entre peso fresco menos peso seco, peso de agua o masa de agua, y lo referimos en base al peso seco del suelo. La segunda forma de expresar el contenido de humedad es como humedad en porcentaje en volumen. Son los centímetros cúbicos de agua dividido los centímetros cúbicos del volumen total de la muestra de suelo. Volumen que tiene sumado el volumen de las partículas sólidas más el volumen de la porosidad total. De ahí que la muestra es el volumen de la muestra imperturbada de suelo. ¿Cómo me hago de este valor de la humedad expresada como porcentaje en volumen? Multiplicando la humedad gravimétrica por la densidad aparente del suelo. A la densidad aparente nos vamos a referir en la siguiente diapositiva. Y la tercera forma de expresar el contenido de humedad en el suelo es en milímetros. De hecho, la humedad como porcentaje en volumen es equivalente a los milímetros cada 10 centímetros de profundidad de suelo. Entonces podemos tener esta expresión, milímetros cada 10 centímetros de profundidad. Podemos tener los milímetros por horizonte, teniendo en cuenta la profundidad del horizonte. Y podemos tener los milímetros totales de agua en la profundidad que nos interesa, que es la profundidad radical efectiva del cultivo, que es donde se concentran la mayor parte de las raíces absorbentes del cultivo. Y de hecho, de las 3 formas de humedad o de formas de expresar la humedad que presentamos, la que nos interesa tener bien entendida es la última, milímetros, porque a los fines de riego es la humedad más útil, o es la forma de expresar la humedad en forma más útil. Porque si vamos a determinar los momentos oportunos para efectuar el riego mediante un balance hídrico, los riegos se van a expresar en milímetros, el consumo de agua de los cultivos también se va a expresar en milímetros, y la lluvia, que dependiendo de su efectividad va a contribuir a aumentar la humedad del suelo, también se expresará en milímetros. La densidad aparente, que nos sirve para pasar de humedad gravimétrica a humedad volumétrica, cumple con esta fórmula. Es la relación entre el peso del suelo seco, la masa del suelo seco, dividido el volumen total de la muestra imperturbada. Va a depender de la textura, de la estructura y de la compactación o pérdida de estructura que tenga el suelo o el horizonte en cuestión.
De hecho, entonces, la densidad aparente está en relación con la porosidad total del suelo. Con respecto a la textura, si es una textura predominantemente arcillosa, va a tener un volumen de porosidad total mayor que si tengo una textura más gruesa o arenosa. Entonces eso me lleva a que para un mismo volumen voy a tener un menor peso, por lo tanto, para un suelo arcilloso la densidad aparente va a ser menor que para un suelo predominantemente arenoso. Si tengo una buena estructura, tengo una mayor cantidad de macroporos que quedan entre los agregados del suelo y me va a contribuir también a tener un valor de densidad aparente menor. Por el contrario, si tengo un suelo compactado por un laboreo excesivo en condiciones no adecuadas de humedad, entonces voy a tener una baja porosidad, voy a tener una mayor densidad aparente y me va a llevar a tener una baja velocidad de infiltración, y esta característica la voy a tener que tener en cuenta cuando yo esté diseñando mi sistema de riego. En esta tabla tenemos los valores de la densidad aparente de acuerdo a la textura predominante. Entonces tenemos valores que van desde 1,55 para una textura arenosa hasta un valor cercano a 1 para una textura predominantemente arcillosa, y para valores de compactación, valores extremos de 1,7, 1,8 gramos por centímetros cúbicos. En esta transparencia lo que se presenta son los valores críticos de densidad aparente de acuerdo a una textura predominante que se identifica únicamente con el porcentaje del contenido de arcilla de la muestra. Surge esta información de un trabajo de investigación de la Universidad de Santa María de Brasil, y entonces tenemos que en el caso de horizontes arcillo o arcillos limosos con valores de contenidos de arcillas entre 40-50 o 50-60%, valores de 1,45, 1,40 de densidad aparente me están constatando compactación en ese horizonte. Ahora vamos a ver un ejemplo de cálculo de contenido de humedad en el suelo. Tengo un perfil de suelo con un horizonte A de 25 centímetros, sigue un horizonte B de 30 centímetros y después hay un horizonte C, pero no me interesa, porque las raíces absorbentes solo abarcan estos primeros 55 centímetros de profundidad del suelo. Entonces, tomo una muestra del horizonte A, de un volumen no muy reducido, 3.200 centímetros cúbicos, o sea, determino el volumen que ocupaba la muestra in situ con el método de la excavación, que es un método para determinar densidad aparente y que ustedes lo pueden consultar en el tutorial de determinación de los parámetros hídricos del suelo, y determino el volumen que ocupaba la muestra que tomé del horizonte B, que son unos 3.100 centímetros cúbicos. Inmediatamente lo que debo hacer es registrar el peso fresco antes que pierda humedad, o sea, tengo que ser rigurosa en ese sentido, pesar inmediatamente o resguardar la muestra que no pierda humedad antes de esa primera pesada. La pongo a secar a estufa a 105 grados centígrados para asegurarme que lo único que estoy consumiendo es agua, o sea, lo único que estoy haciendo es secando la muestra, pero no estoy destruyendo, por ejemplo, materia orgánica. De ahí la precaución que la temperatura sea solo hasta 105 grados centígrados. Peso fresco menos peso seco es el peso del agua, ¿tá? Y dividido el peso seco me da el porcentaje de humedad expresado como humedad gravimétrica. Así que peso fresco menos peso seco, toda esa cuenta dividido el peso seco por 100 me da 18,1 para el horizonte A, 28,1 para el horizonte B. Puedo calcular la densidad aparente. Si recuerdan, la fórmula de densidad aparente era peso dividido volumen, peso seco dividido volumen. Entonces, peso seco dividido el volumen de la muestra para cada uno de los horizontes
me da un valor de 1.17 de densidad aparente para el horizonte A y un valor de 1.03 para la densidad aparente del horizonte B. Si yo multiplico la humedad gravimétrica por la densidad aparente, tengo la humedad expresada en milímetros cada 10 centímetros. Si considero la profundidad del horizonte, puedo llevar los milímetros cada 10 centímetros por regla de 3 a milímetros totales por horizonte. Entonces, en el caso del horizonte A, multiplico por 2,5 y tengo los milímetros totales del horizonte A. Y en el caso del horizonte B, multiplico los milímetros cada 10 centímetros por 3 y tengo los milímetros totales del horizonte B. Lo sumo y me da que al momento de tomar las muestras en el campo, la humedad del suelo era de 140 milímetros totales, pero no están totalmente disponibles para el cultivo. Hay distintos métodos para medir el contenido de agua en el suelo. El gravimétrico, que es el que venimos detallando desde que comenzamos esta presentación. También está la sonda de neutrones, que es un muy buen instrumento para determinar la humedad en el suelo. Su exactitud depende de cuán bien se lo haya calibrado al método. Se lo calibra basándose en el... En general es un instrumento que hasta ahora, al menos en el país, se ha venido utilizando a nivel de investigación y no para monitorear el riego, la humedad a los fines del riego en condiciones comerciales. La contra del método es un método radiactivo y entonces a nivel internacional se lo está sustituyendo por otros sensores basados en la reflectometría, que son los sensores TDR y FDR. Estos sensores basan su principio de funcionamiento en medir la constante dieléctrica del suelo y consideran que pequeños cambios en la humedad del suelo tienen grandes efectos en las propiedades electromagnéticas del mismo. Y por último está el método de estimación de la humedad por tacto y apariencia. Ustedes tienen dentro de los materiales anexos al curso un folleto del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, donde van a ver una serie de fotos que ilustran para distintas texturas del suelo los distintos contenidos de humedad de acuerdo a, luego de manipular la muestra, por la apariencia y las características de friabilidad de la muestra. Entonces, para abordar el cálculo de la lámina de riego, es necesario conocer el perfil del suelo, es decir, la secuencia de horizontes en el perfil, el agua disponible por horizonte. Se debe tener en cuenta el crecimiento radicular del cultivo, que va a ir variando a medida que el cultivo va creciendo, entonces la lámina de riego va a tener que acompañar el crecimiento del cultivo, y se deberá fijar un umbral de riego dependiendo del cultivo y del suelo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es abordar los parámetros hídricos del suelo para poder definir el agua disponible por horizonte. Entonces, en esta ilustración vemos un primer sector de esta ilustración que muestra el suelo con toda su porosidad ocupada por agua, o sea, en color rojo son las partículas sólidas del suelo y en color azul es la porosidad total del suelo ocupada totalmente por agua. A esa condición de humedad se la considera o se la nombra como suelo saturado. En esa condición hay falta de oxígeno, no hay una adecuada absorción o no hay un adecuado funcionamiento por parte de las raíces. En el otro extremo tenemos el suelo seco a 0% de agua. Esta condición se obtiene solo secando el suelo estufa, no se da en condiciones naturales. Por último, abajo a la izquierda tenemos el contenido de humedad correspondiente a capacidad de campo, donde los poros más grandes se han vaciado, o sea, se ha perdido por percolación el agua gravitacional de flujo rápido y el resto de la porosidad del suelo queda conteniendo humedad. Esa es la situación ideal para la absorción de agua por parte de los cultivos. Y la condición de punto de marchitez permanente es una condición donde, si bien el suelo no está seco a 0,
el agua que aún le queda al suelo no está disponible para el cultivo. El cultivo no es capaz de extraerla, porque es un agua que queda fuertemente adherida a las partículas sólidas del suelo y también comprendida en los microporos de menor tamaño, y es lo que se conoce como agua capilar no absorbible. Entonces, el agua disponible será la diferencia entre el contenido de humedad correspondiente a capacidad de campo menos el contenido de humedad correspondiente a punto de marchitez permanente. ¿Cómo se define capacidad de campo? Como la máxima cantidad de agua que puede retener un suelo en condiciones de libre drenaje, condición que se alcanza entre 48 y 72 horas después que el suelo fue saturado por una lluvia importante o por un riego abundante. Luego de esta condición de capacidad de campo, el suelo sigue perdiendo agua, pero ya en una forma mucho más lenta. Entonces, esperaré 48 horas luego de la saturación para un suelo de textura más gruesa o menos, y esperaré unas 72 horas o más cuando estoy en un suelo de textura más pesada, más arcillosa. Es mucho menor el error de haber demorado en tomar la muestra en que si me apuro a tomar la muestra. La tensión de retención correspondiente a la humedad a capacidad de campo es de 0,1 bar. Es decir, el potencial matriz que le corresponde a capacidad de campo es 0,1 bar. Más adelante nos vamos a referir al concepto de potencial matriz. Depende del tipo de suelo, especialmente de su textura y estructura, y podemos estimarla, o bien la medimos a campo, y entonces ahí nuevamente les voy a pedir que consulten el tutorial de determinación de los parámetros hídricos del suelo, o la puedo determinar en el laboratorio con la boya de Richards, sometiendo a la muestra que inicialmente está a saturación a una tensión de 0,1 bar, o la estimo con fórmulas. Las fórmulas que recomendamos para estimar el contenido de humedad correspondiente a capacidad de campo son las siguientes regresiones múltiples, que necesitan como datos insumo el porcentaje de granulométrico de la muestra y el contenido de materia orgánica. Entonces tenemos una regresión específica para los horizontes A, una regresión específica para los horizontes B, y para los horizontes A arenoso. Estas regresiones múltiples surgen de un trabajo de investigación de Silva et al. Para los suelos del Uruguay, muy riguroso en cuanto a su metodología de investigación. Entonces, muy recomendables para estimar el dato de capacidad de campo. Ahora dijimos que agua disponible es la diferencia entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente. ¿Qué se entiende por punto de marchitez permanente? Es el contenido de agua retenida a una tensión de 15 bares. Así como la tensión correspondiente a capacidad de campo era 0,1 bar, la tensión correspondiente para punto de marchitez permanente son 15 bares. Su valor depende del tipo de suelo, y es el límite por debajo del cual, o es el contenido de agua por debajo del cual los cultivos no son capaces de extraer agua. O sea, es el límite inferior del agua disponible para los cultivos. La fórmula recomendada para su estimación es esta regresión simple, donde se entra con el dato de capacidad de campo como porcentaje en base a peso seco. Y obtenemos el dato de punto de marchitez permanente como porcentaje en base a peso seco. Entonces, si expresamos la cantidad de agua en el suelo en un eje, desde el 0, que sería el suelo seco, hasta el 100% de contenido de agua, que sería el suelo saturado, tendríamos el contenido correspondiente a capacidad de campo por debajo del suelo saturado, el contenido correspondiente a punto de marchitez permanente por encima del 0, el agua disponible es la diferencia o el agua comprendida entre capacidad de campo y punto de marchitez permanente, pero mucho antes que nosotros
hayamos secado o que hayamos permitido que el suelo se seque hasta punto de marchitez permanente, comienzan los síntomas de estrés hídrico en los cultivos. Comienza el control estomático. Comienza a reducirse la producción del cultivo para máxima que podría tener para esas condiciones ambientales. De ahí es que se defina una subfracción dentro del agua disponible, que es lo que se conoce como agua fácilmente disponible. Entonces, ¿qué es manejar correctamente el riego? Es dejar descender el agua desde capacidad de campo hasta el umbral de riego que me fijé, teniendo en cuenta el cultivo y teniendo en cuenta el suelo. Dejo agotar esa cantidad de agua, que es la que se conoce como agua fácilmente disponible, y la repongo con la lámina neta de riego. Dejo agotar y repongo la misma cantidad con la lámina neta de riego. Ese manejo que acabamos de describir lo tenemos graficado en forma sintética en esta figura. Comienzo con el suelo a capacidad de campo, lo dejo descender su humedad hasta el umbral de riego, riego, devuelvo el suelo a capacidad de campo, dejo que se agote en una serie de días que va a depender de la demanda atmosférica y del desarrollo del cultivo, cuántos días me va a llevar a agotar la lámina de riego, aplico un nuevo riego, devuelvo a capacidad de campo, y si me llegase a ocurrir una lluvia un intervalo entre riego y riego, puede que me devuelva el suelo a más que a capacidad de campo, me lo satura, dejo descender el agua hasta capacidad de campo y comienzo nuevamente a acumular un déficit. ¿Hasta cuándo? Hasta un déficit igual a la lámina neta para reponer la lámina neta. En esta tabla tenemos una serie de suelos del Uruguay con sus horizontes, con los valores de densidad aparente, su textura predominante y el agua disponible expresada en milímetros cada 10 centímetros. Ya dijimos que tanto el parámetro físico que entendemos como densidad aparente, como los parámetros hídricos, por ejemplo el agua disponible en milímetros cada 10 centímetros, están estrechamente relacionados a la porosidad del suelo. Porosidad correspondiente a textura y estructura. Y es por ello entonces que, por ejemplo, en este horizonte B de este brunosol subéutrico típico, el valor medido de agua disponible en milímetros cada 10 centímetros es un valor relativamente bajo, 12 milímetros cada 10 centímetros, y si nos vamos a la densidad aparente, vemos que es un valor alto para esa textura fina de arcillo limoso. ¿Qué me está indicando? Que tiene compactación, que hubo pérdida de porosidad, ¿no? Que va a tener una baja velocidad de infiltración, que tiene una baja capacidad de retención, en este caso de 12 milímetros cada 10 centímetros de agua en el suelo. Ahora habíamos quedado en el debe detenernos y explicar qué se entiende por potencial matriz. Habíamos sí dicho que a capacidad de campo le corresponde una tensión o potencial matriz de 0,1 bar, mientras que a punto de marchitez permanente le corresponde una tensión o potencial matriz de 15 bares. ¿Ah? El agua en el suelo, o bien se está moviendo y básicamente se mueve por gravedad, percola, o bien está retenida. Y está retenida por fuerzas de adhesión y cohesión. Estas fuerzas físicas son las que constituyen el potencial matriz. Adhesión es la fuerza que ejercen las partículas sólidas sobre las moléculas de agua. Y cohesión es la fuerza que ejercen las moléculas de agua entre sí. ¿Ah? Al agua libre le corresponde un valor de potencial matriz de 0. Cuanto más seco el suelo, menor es el potencial matriz, o sea, va a tener un valor más negativo. El agua en el suelo se mueve desde donde está más disponible a donde está más retenida, es decir, se mueve hacia potenciales cada vez más negativos. Para evitar los signos negativos es que se usan los términos de tensión o succión, que son equivalentes a potencial matriz, pero con signo positivo, y se miden
en las mismas unidades en que se miden el potencial matriz, que son unidades de presión. Entonces, las unidades más comunes en las que se mide el potencial matriz o la tensión o la succión son los bares, que son casi igual, un bar es casi igual a una atmósfera, que es casi igual a 1 kilo por centímetros cuadrados, que es exactamente igual a 10 metros de columna de agua, o se miden en megapascales, que son las unidades más comunes en los trabajos de investigación, donde la equivalencia que se cumple es que 1 megapascal es igual a 10 bares y 1 kilopascal es igual a 1 centibar. Por aquí terminaríamos la primera parte del módulo de cálculo de agua y luego vamos a continuar con la relación tensión, contenido de humedad.